En esta noche vamos a continuar nuestro estudio, capítulo 10 de la guía de estudio hacia el conocimiento del Dios Santo. Nos damos cuenta que cada vez más avanzamos en esa inmensa montaña imaginaria que hacemos acerca de la verdad de Dios en contraste con la nuestra. Estuvimos viendo la semana anterior el único sabio y Dios, y vimos la particularidad de Dios en cuanto a que Él es eterno, inmutable, y por lo tanto la sabiduría es la esencia misma y que procede de Dios. Dios es la sabiduría misma, y en lo cual no hay falsedad, en lo cual nada podrá salir malo, porque en esa sabiduría Dios ejecuta sus planes y de manera perfecta se llevan a cabo en su creación, en su manifestación a sus criaturas. Y en esta noche vamos a continuar viendo la sabiduría de Dios en comparación con la nuestra. El capítulo 10, la sabiduría de Dios y la nuestra. Así que vamos a compartir el tema de hoy. Ahí vemos la sabiduría de Dios y la nuestra. Permítanme un momento. Ok. Para comenzar, el autor ahí nos describe en este capítulo 10 algunos aspectos relacionados a la sabiduría de Dios, lo que se conoce como los atributos incomunicables de Dios y los atributos que son comunicables de Dios. ¿A qué se refieren cuando los teólogos, los eruditos bíblicos agrupan en estos dos grupos los atributos de Dios incomunicables y los comunicables? Bien, la teología define los atributos incomunicables de Dios como aquellas cualidades que realzan la trascendencia de Dios y que muestran la tremenda diferencia que hay entre Él como ser creador y nosotros, sus criaturas. Comúnmente la lista era la siguiente, la que estos teólogos desde épocas antiguas, ellos han descrito estos dos atributos de Dios y nos dan esta lista en cuanto a los incomunicables y nos refieren a que los atributos incomunicables de Dios tienen que ver con su independencia, o sea, Dios no está dependiente a nadie absolutamente. Él es independiente, la existencia autónoma y la autosuficiencia. Dios es autosuficiente y no depende de nada ni de nadie. Por eso es un atributo incomunicable que pertenece solamente a la deidad, a Dios. También su inmutabilidad es un atributo incomunicable. Dios es el único que no cambia, que permanece ayer, hoy y siempre, porque Él es un ser eterno, por lo tanto no está sujeto al cambio como todas las demás cosas de la creación, enteramente libre de cambio, lo cual conduce a un proceder completamente invariable. Por eso algunos pasajes de la Biblia nos dicen que en Dios no hay ninguna sombra de variación. También un atributo incomunicable es su infinitud. Dios no es finito como nosotros que nacemos y vamos a morir un día, una muerte física. Dios no muere, Él es infinito. Él está libre de toda limitación de tiempo y espacio, es decir, su eternidad y su omnipresencia y su simplicidad. Es el hecho de que en Él no hay elementos que puedan entrar en conflicto. De manera que a diferencia del hombre no puede verse en conflicto entre deseos y pensamientos divergentes, porque Él es perfecto, Él es eterno y no está sujeto a nadie, su independencia. A eso se refieren los viejos teólogos con este primer grupo de los atributos incomunicables, o sea que el hombre no puede tener, porque solo pertenecen a Dios en esa inmutabilidad y en esa infinitud que solamente le corresponde a Él. Muy bien, ya vemos que esos atributos de Dios no son comunicables a nosotros porque solo pertenecen a la deidad. Ahora, el segundo grupo sí
tiene relación con nosotros porque han sido puestos como esa imagen de Dios en el hombre de la creación en el Edén. Entonces, en el segundo grupo, los atributos comunicables, los que Dios comunica con su creación, reunían algunas cualidades según este grupo, tales como la espiritualidad de Dios. El hombre también fue un ser creado con esa espiritualidad, o sea, es un atributo comunicable al hombre también. Su libertad, el hombre también gozaba de libertad allá en el Edén. Dios le había dado en ese estado de inocencia a Adán y Eva, que pudiesen ellos hacer muchas cosas ahí en el Edén, y también le dio la libertad de que podía incluso desobedecer el mandamiento de Dios, que asimismo lo hizo. Y su omnipotencia, junto con todos sus atributos morales, bondad, veracidad, santidad, justicia, son atributos comunicables que Dios ha puesto, que puso principalmente allá en el Edén, como estos de la moralidad, la bondad, veracidad, santidad y justicia, que hoy en día están presentes en los seres humanos, aunque ya de una manera manchada. Muchas veces hay ese conflicto por la naturaleza pecaminosa del hombre, pero estos son el segundo grupo de los atributos comunicables de Dios que también puso en el hombre. Ahora, ¿qué principio se aplicaba para esta clasificación de esos dos grupos de los atributos de Dios? El siguiente, que cuando Dios hizo al hombre, le comunicó cualidades que correspondían a todas ellas. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando nos dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. En Génesis capítulo 1, verso 26, Dios hizo al hombre, cuando él dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No se estaba refiriendo en una apariencia física, sino en estos atributos que son pertenecientes a Dios, pero que los puso en el hombre, como mencionamos ahí. La moralidad, la bondad, la verdad, la santidad y la justicia fueron atributos comunicables de Dios al ser humano en el Edén. Pues bien, él hizo a este hombre como un ser espiritual libre. Él no creó máquinas, y en esa libre albedrío del hombre, pues era un agente moral responsable con facultades de elección y acción, que él podía decidir si obedecer ese mandamiento de Dios o desobedecerlo. Pero este hombre, en su estado de inocencia, Adán, era capaz de tener comunión con él y de responder a él de una manera agradable. Y era por naturaleza el hombre bueno, y había verdad en él. Era santo y recto porque Dios así lo creó. Ahí encontramos un pasaje en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. En una palabra, el hombre fue creado con cualidades divinas, con estos atributos comunicables de la verdad, de la santidad y justicia. Pero ¿qué pasó cuando el hombre se corrompió y desobedeció el mandamiento único que Dios le había dicho, que no comiera del árbol, el fruto de ese árbol del conocimiento del bien y el mal? Y Dios le había dado esa prohibición y le había dicho: el día que comiere, ciertamente moriréis. Y no solamente estaba hablando de una muerte física, sino sobre todo de una muerte espiritual. Y a consecuencia de ese pecado, el hombre no volvería a ser el mismo como fue creado al inicio. Aquellos atributos comunicables que Dios había puesto en el hombre se vieron afectados por su propia maldad, por la desobediencia a Dios. Así que el hombre ya no viene a ser el mismo. Hoy en día tenemos tantos conflictos entre nosotros los seres humanos a raíz de esa caída ahí en el Edén. Ahora, el autor aquí en este capítulo nos da esta pregunta: ¿qué clase de actividad o acontecimiento es el que puede acertadamente describirse como el de conocer a Dios? Pues vimos ahí que Dios había creado al hombre con atributos
que pertenecientes a la deidad, pero que eran comunicables y que el hombre podía ser un personaje veraz, santo y que podía obedecer los mandamientos de Dios. Esas cualidades morales que pertenecían a la imagen divina las perdió el hombre en el momento de la caída, al desobedecer y al escuchar la voz de Satanás y poner en tela de juicio la voz perfecta de Dios y su mandamiento. Así que la imagen de Dios en el hombre ha sido universalmente empañada. Desde ahí, desde el Edén, todos los hombres estamos representados en Adán con una naturaleza caída. Por cuanto toda la humanidad de un modo u otro han caído en la impiedad. Ya el hombre no es un ser santo como antes de la caída. Ahora el hombre vive en impiedad, en maldad, y todos los deseos del corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Pero la Biblia nos dice que ahora, en cumplimiento de su plan de redención, Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada. Y ese era el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su sabiduría, su perfección llevaría a cabo esta obra de redención. No quedaría el hombre en su estado ahí caído, sino que Dios propiciaría el medio por el cual el hombre volvería a tener esa redención. Y es a través de ese plan de redención que Dios obra en los creyentes cristianos con el fin de reparar esa imagen arruinada. Aquello que se perdió en el Edén, en Adán, Dios está reparando esa imagen arruinada y lo está haciendo a través de su Hijo Jesucristo, quien cumplió de manera perfecta la ley de Dios, lo que el primer Adán no pudo cumplir. El segundo Adán, que es Cristo, como lo menciona la Biblia, él sí cumplió todas las demandas de la ley y se convirtió en el sustituto de los pecadores. Así que Dios está reparando esa imagen arruinada en Adán, renovando en ellos, en las personas, dichas cualidades. Esto es lo que quiere decir la Escritura cuando afirma que los cristianos están siendo renovados a la imagen de Cristo. Ahí tenemos algunos pasajes, la obra que Dios está llevando en aquellos que han nacido de nuevo, en los que son suyos, en los cristianos, es renovar a la imagen de Cristo y de Dios, aquella imagen que fue dañada en el Edén por Adán, que ha sido manchada por el pecado. A través de la obra de Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo, esa imagen está siendo renovada en los cristianos. Ahora, seguimos viendo acerca de la sabiduría de Dios y la nuestra, porque necesitamos ver esos contrastes que nos conectan desde la caída, cómo el hombre perdió esa sabiduría y ese estado puro en el cual Dios había puesto en esos atributos comunicables al hombre y que ahora ha sido destruida, manchada por el pecado. La Biblia tiene mucho que decir acerca del don divino de la sabiduría. Los primeros 9 capítulos de Proverbios, el libro de Proverbios que está en el Antiguo Testamento, constituye una sola y sostenida exhortación a buscar este don. Estamos hablando del don de la sabiduría. Es el libro de Proverbios que muchas veces leemos a nuestros hijos, que contiene sabiduría, que son los que se constituyen en la Biblia el libro de sabiduría. También está Eclesiastés, que es otro libro de sabiduría. El de Job incluso se puede considerar como un libro de sabiduría, porque ahí encontramos grandes verdades, enseñanzas prácticas, consejos sabios para la vida. Así que ese libro de Proverbios constituye una sola sostenida exhortación a busca de este don de la sabiduría. Nos dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, del verso 7 y el verso 13, nos dice que sabiduría ante todo, es una exhortación que nos da ese pasaje. Nos dice sabiduría ante todo. ¿Qué es ante todo? Antes que el bienestar personal, antes que las posesiones que querramos en esta vida, las posiciones. Dice
sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida, nos dice el pasaje. Qué hermoso pasaje que nos habla acerca de la sabiduría. Y nos dice ahí que la sabiduría no está en buscar posesiones, no está en buscar posiciones en la vida, sino en retener el consejo. Y ese consejo lo encontramos en la palabra de Dios, porque eso hará bien a nuestra vida. Así que se nos personifica a la sabiduría ahí en los versos de Proverbios, en los capítulos de Proverbios se nos presenta la sabiduría como una persona que nos hace ver el consejo que el hombre debe llevar en esta vida para poder sobrellevar incluso el sufrimiento y todas esas cosas con la sabiduría. Y se le hace defender su propia causa ahí en Proverbios a la sabiduría. Por ejemplo, en Proverbios 8:34 nos dice, bienaventurado el hombre que me escucha. Aquí una vez más, la sabiduría se personifica. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Note a usted ahí el contraste que nos habla en personificación la sabiduría. Nos habla de que hay una bienaventuranza para el hombre que escucha a esa sabiduría y que se mantiene velando de día y de noche, aguardando la sabiduría, porque esa es la razón de la vida. En contraste nos dice ahí el pasaje que el que aborrece la sabiduría peca contra la sabiduría misma y defrauda su alma. Y al final, estos que aborrecen la sabiduría son personas que aman la muerte, se vuelven necios, tercos, y todas estas cosas los llevan por caminos de muerte y no por caminos de vida. También en algunos pasajes de Proverbios continúa mencionando algunos pasajes como si se tratase de una anfitriona, la sabiduría, que esa sabiduría convida a los necesitados a su banquete. Es como un banquete, la sabiduría invita a un banquete. Dice en Proverbios 9:4 que la sabiduría dice a cualquier simple. Allí en Proverbios 9:4 la sabiduría dice, ven acá, como que ven a participar de este banquete que te hará bien. Y esto lo que hace es que realza en todo momento, es la buena voluntad de Dios para otorgar sabiduría. En el Nuevo Testamento también encontramos que la sabiduría recibe un énfasis similar. De los cristianos se requiere que adquieran sabiduría, por ejemplo, en pasajes en el Nuevo Testamento que nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no seáis insensatos o no seáis tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso está en Efesios 5:15. También Colosenses 4:5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera. Se ofrece oración para que les sea suministrada la sabiduría. Pablo nos dice en Colosenses 1:9 que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Son oraciones que encontramos en la Escritura. Santiago también en la carta nos dice que en nombre de Dios una promesa, que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Eso nos dice Santiago capítulo 1:5. Así que toda la Escritura encierra la sabiduría perfecta, santa de Dios, por lo cual el hombre puede encontrar ahí esa bienaventuranza en amar la sabiduría para alcanzar el favor del Señor. De lo contrario, si aborrecemos la sabiduría, el consejo de Dios, porque aquí estamos hablando del consejo perfecto de Dios, no el consejo del mundo, porque el consejo del mundo es necedad para con Dios y al final lleva a la muerte el consejo del mundo.
muchas veces a la traición y a la envidia y todo ese tipo de cosas. Pero la sabiduría de Dios es extraordinaria y es un banquete que nos ofrece. Ahora nosotros necesitamos preguntarnos de dónde procede la sabiduría. ¿Qué pasos debe dar el hombre para obtener este don de la sabiduría? La palabra de don es una dádiva, es un regalo. Los dones son regalos de Dios y la sabiduría incluye ese regalo de Dios para vivir en este mundo caído conforme a su voluntad y a sus designios. Entonces encontramos ahí que para que el hombre pueda obtener este don, según la Escritura, la Biblia, hay dos requisitos previos para que el hombre pueda obtener ese don de la sabiduría. Encontramos ahí que el primero, uno tiene que aprender a reverenciar a Dios. Ese es el inicio de el principio de la sabiduría, como nos dice los pasajes ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el primer principio para el cual nosotros podemos adentrarnos a la sabiduría, es el temor al Señor, porque de ahí se desprende todo lo demás. Si el ser humano teme a Dios, va a evitar caer en situaciones que lo van a llevar por el camino de maldad, que deshonran a Dios, desagradan a Dios. Ahí tenemos algunos pasajes que nos hablan acerca de ese principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. No podemos hacer nuestra la sabiduría divina sin antes habernos hecho humildes. A Dios nadie puede venir en esos términos arrogantes o por merecimientos, por su propia autojusticia. De ninguna manera la sabiduría no se obtiene por posiciones. Dios no buscó a los poderosos de este mundo. Incluso hay pasajes donde el Señor habla de que Él escondió estos misterios de los poderosos del mundo y los ha dado a conocer a los pobres, a los sencillos, a los humildes de corazón, porque ahí es donde comienza todo. Reconocer en humildad que necesitamos de Dios y que somos susceptibles de aprender, que necesitamos aprender a vivir en esta vida. Y esa manera nos va a llevar a tener una actitud de reverencia, a reconocer la santidad y la soberanía de Dios. Santidad porque reconoceremos que cada pecado que el hombre comete es una transgresión a la ley de Dios, es una ofensa a la ley de Dios. Y la soberanía de Dios porque reconoceremos que Él gobierna sobre cada individuo que conoce por nombre, pero también sobre todas las naciones, sobre todo lo que se desarrolla en su creación. Así que reconociendo nuestra propia pequeñez, de nuestra necesidad y de nuestra debilidad, al desconfiar de nuestros propios pensamientos y dispuestos a que nuestra mente experimente un vuelco completo. Eso es como hacer un reseteo a nuestra mente. Nuestra mente se llena de tantas cosas de este mundo, tantas palabras que escuchamos en el día. Necesitamos reconocer que nuestros pensamientos deben de comenzar a ser dominados por la sabiduría de Dios, y eso requiere un vuelco completo. Estas cosas están acompañadas, obviamente, de que Dios opere un nuevo nacimiento en las personas, ya que de otra manera no se puede, aunque alguien busque la sabiduría en la palabra de Dios, pero sin haber un nuevo nacimiento, su corazón está manchado por el pecado, está endurecido, y se necesita que Dios quebrante el corazón y lo vuelva sensible a Él y que opere un nuevo nacimiento. Dios da un nuevo corazón a aquellos que se arrepienten y vienen a la fe salvadora. Y a partir de ahí la sabiduría es puesta en la mente, en el corazón de las personas, con la intención de que la obedezcan de una manera gozosa. Así que dijimos que primero, para obtener este don de la sabiduría, uno tiene que aprender a reverenciar a Dios, reconocer en humildad nuestra necesidad de un Salvador y la necesidad de vivir en esa sabiduría en este mundo. También
como segundo lugar, uno tiene que aprender a aceptar la palabra de Dios. La sabiduría es forjada divinamente en quienes se dedican a estudiar la revelación de Dios y solo en ellos. El salmista dice que me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, declara el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. De esa misma manera, Pablo aconseja a los colosenses y les dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que notamos ahí que para obtener ese don de Dios, de la sabiduría de Dios, hay que estar constantemente sumergidos en la palabra de Dios, aprendiendo el consejo de Dios revelado en las Santas Escrituras y esos mandamientos que nos invitan a meditar en sus testimonios y a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pensemos nosotros en esta noche cuánto tiempo hace que hemos leído la Biblia de comienzo a fin. Bueno, algunos quizás ni siquiera un capítulo. Hay personas que uno se sorprende que ni siquiera han tenido el tiempo a lo largo de sus años en abrir la Biblia y meditar un tiempo. No conocen la Biblia aún en nuestro país que ha sido bendecido con el evangelio, que hay muchas iglesias, pero hay personas que aún viven sin haber abierto el santo libro de Dios. ¿Cuánto dedicamos de tiempo en el día a la Biblia? ¿Qué es lo que dedicamos diariamente en cuanto a leer la palabra de Dios? Y el autor ahí nos dice en un párrafo que tontos somos algunos, dice él, y seguimos siendo toda la vida sencillamente porque no queremos molestarnos en hacer lo que hay que hacer para recibir esa sabiduría. Es un don gratuito de Dios. Les mencionaba en la clase anterior que este don de la sabiduría no se obtiene con oraciones mágicas como generalmente se hace, que se va al Señor en oración y se pide, Señor, dame sabiduría, pero la gente piensa que esa sabiduría va a venir como por arte de magia, como por la oración ya se va a cumplir y que al día siguiente ya va a ser sabio y va a entender todos los misterios de la vida. Pero no, la manera de obrar de Dios, el misterio de la providencia de Dios, lleva a cabo su plan en las personas con su sabiduría y nosotros necesitamos conocer en su palabra algunos aspectos que tienen que ver con el consejo de su sabiduría. Ahora, ¿cómo hemos de cumplir este requisito nosotros los hombres del siglo XX, de este siglo? Bueno, estamos en el siglo XXI. Bueno, Pablo nos da algunos consejos y nos dice que debemos empaparnos de las escrituras. Y cuando escribe a Timoteo en el capítulo 3, verso 15 al 17, él menciona a su hijo en la fe, le estaba recordando su profesión de fe, que había sido instruido desde niño por su madre y su abuela, y él le menciona que te pueden ser sabio para la salvación, hablando de las escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo y hacer perfecto al hombre de Dios para toda buena obra. Ese es el valor que tiene la escritura en la manera en que Dios obra en aquellos que son suyos. Él utiliza su palabra para perfeccionarnos. Pero si el hombre no pasa tiempo en escudriñar la palabra, no podrá encontrar esa sabiduría, ese don de Dios, la sabiduría. Ahora, ¿qué clase de cosa es el don de la sabiduría que da Dios? ¿Qué efecto tiene sobre la vida del hombre? ¿Qué obtenemos con ese don de la sabiduría? Muy bien. Si se nos permite usar una ilustración, nos dice ahí el escritor, relacionada con el transporte, es como cuando se nos enseña a conducir vehículos. Lo que interesa al conducir es la velocidad, la precisión de nuestras reacciones ante los acontecimientos y el acierto en el cálculo de lo que cada situación nos permite. No nos preguntamos por qué el camino se vuelve angosto o sinuoso en un lugar determinado.
ni por qué ese camión está estacionado precisamente donde lo está, ni por qué esa dama o caballero se aferra al centro de la calzada con tantas ganas. Lo que pensamos es sencillamente cómo obrar acertadamente en la situación concreta tal como se presenta. Este ejemplo o esta ilustración es importante para entender la sabiduría, porque hay modos incorrectos de gente que pretende ver a la sabiduría. La gente se detiene a pensar en cosas irrelevantes, como lo contrario que nos muestra esta ilustración, ponerse a ver el cálculo de cada cosa, detenerse a escarbar, a escudriñar cada punto, o pensando de que si hago el plan A, el B y el C, me va a salir algo bueno si sigo estas reglas. A veces se piensa de esa manera, pero la vida no es así. La vida es como este vehículo que aprendemos a conducir, porque en la medida que nosotros aprendemos a conducir, hay otros elementos externos que no son iguales como los que vivió quien nos está enseñando a conducir o el resto de las personas. Tienen cosas particulares, hay un ambiente, hay un escenario donde se desarrollan las cosas. Entonces nosotros aprendemos a conducir y vemos que todos estos acontecimientos se van desarrollando a la par. No precisamente va a haber ese mismo camión estacionado cada vez que salgamos con nuestro vehículo. No precisamente va a haber esta persona aferrada en el centro de la calzada. No precisamente eso va a suceder todos los días. Cada día es diferente, tiene situaciones particulares, por lo cual el don de la sabiduría se desarrolla en ese escenario de la vida. Ahora, la sabiduría divina tiene como fin ayudarnos a hacer justamente esto en las situaciones concretas de la vida diaria. Dado de que no son eventos repetitivos, sino que tienen su particularidad cada día, cada segundo es diferente al pasado y vamos a enfrentarnos con diferentes circunstancias y necesitamos esa sabiduría de Dios para afrontarlas. Ahora, la mayoría de personas vivimos en un mundo de sueño. Algunos tienden a ver esa imagen de un mundo de sueño. Incluso muchos creyentes piensan que venir al conocimiento de la verdad o a Cristo es un mundo de ensueño, como que andan en las nubes sin hacer apoyo en la tierra. Jamás vemos el mundo y tampoco nuestra propia vida tal como es. Se vive de una manera fantasiosa. Esta falta de realismo tan profundamente arraigada y fomentada por el pecado es una de las razones de que haya tan poca sabiduría entre nosotros, incluso en los más firmes y estudiosos de la escritura ortodoxos. En muchos círculos evangélicos hay creencias, por ejemplo, cuando una persona se ve afectada por la enfermedad, muchos vienen y dicen, pues decreto sanidad, decreto que no tengo esta enfermedad, que esto no me va a pasar, o reprendo la enfermedad, o la escasez la reprendo y todo eso. Viven como de esa manera en un mundo de fantasía, pensando de que estas cosas no van a venir a su vida, y esa es la falta de realismo. Esa es la falta de realismo que es causada y fomentada por el pecado mismo. Pensar vivir de esa manera libre, porque aún arrastramos esa vieja naturaleza en Adán, por la cual Dios dijo, el día que desobedezcas y comas de este árbol, ese día morirás física y espiritualmente. Y eso ha pasado a todos los hombres. Todo hombre a partir de Adán sufre las consecuencias del pecado, de la enfermedad, de la escasez, de la muerte. Así que no podemos vivir en ese mundo del sueño y hacerlo de esa manera, esa falta de sabiduría. Ahora también, porque nosotros aprendamos acerca de la sana doctrina en las escrituras, no basta para curarnos de la falta de realismo, como ese emocionalismo y ese mundo del sueño.
Con todo, un libro de las Escrituras que tiene como expreso fin a hacernos realistas es precisamente el libro de Eclesiastés. Deberíamos prestarle más atención de la que comúnmente le prestamos a ese libro de Eclesiastés. Así que consideremos un mensaje brevemente. El escritor de Eclesiastés nos dice ahí en un texto que la vida es vanidad de vanidades. Así dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí en ese libro de Eclesiastés encontramos mucho acerca de lo que significa que la vida es vanidad de vanidades. Ahora, necesitamos entender en qué espíritu o con qué propósito anuncia el predicador ese texto al mencionar que la vida es vanidad de vanidades. Porque podríamos decir, bueno, este personaje que está diciendo ese puede ser que está cansado de la vida o que es alguien inestable emocionalmente, que está de alguna manera enojado con la vida por algo, o quizás él lo esté utilizando en el sentido de llevar el evangelio a mencionar que las cosas de este mundo al final no significan nada si el hombre no se prepara para la eternidad. Entonces, el primer aspecto de que este escritor que pudiese haber estado como enojado de la vida o cansado de la vida, lo descartamos. El segundo, de que puede ser como que él lo utiliza de una manera evangelística para que el hombre pueda recapacitar y pensar en la eternidad, sí puede ser tomado, aunque no en su totalidad, pero ahora necesitamos ver por qué él dice este texto, con qué propósito. Ahora el autor habla como un experimentado maestro, como alguien que ha adquirido experiencia, porque para decir esas palabras significa que él ha pasado tantas situaciones bajo la tierra, en la tierra, y que ha obtenido una experiencia, y de hecho a Salomón se le conoce como el hombre, el hombre más sabio de la tierra, solo obviamente superado por nuestro Señor Jesucristo. Él se le conoce porque en lugar de pedir posesiones, él pidió sabiduría a Dios. Así que el autor es alguien experimentado, es un maestro experimentado que le está ofreciendo a un joven discípulo los frutos de su propia experiencia y reflexión. Ahí encontramos en esos pasajes algunos consejos que le da este joven que está hablando ahí en capítulo 11, verso 9. Vamos a leer el capítulo 11, verso 9. Él está diciendo, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que él está dando estos consejos de vida que contienen sabiduría. Quiere conducir a ese joven creyente hacia la verdadera sabiduría y evitarle que pase por estas situaciones de vida que le van a llevar a la destrucción. Quiere evitar que caiga en el error de la cabina de señales. Aparentemente el joven, como muchos otros después de él, quería equiparar la sabiduría con el conocimiento amplio. O sea, este joven estaba en busca de la sabiduría, la buscaba en los libros, la buscaba en los logros académicos, pero está claro que daba por sentado que la sabiduría, cuando al alcanzarla, según él, finalmente la sabiduría le explicaría el porqué de las diversas modificaciones de Dios en el curso ordinario de la providencia. O sea, este joven andaba en búsqueda de respuesta de por qué le pasaban las cosas. Pero el propósito del escritor ahí es redirigir a este joven a la verdadera sabiduría. Así que lo que el predicador le quiere mostrar es que la verdadera base de la sabiduría está en un franco reconocimiento de que el curso de este mundo es enigmático. ¿Qué queremos decir con eso de enigmático? Que el mundo es misterioso, que los acontecimientos que suceden en el mundo son un misterio para nosotros, están escondidos para nosotros y son muy incomprensibles.
que buena parte de lo que ocurre resulta enteramente inexplicable al hombre. No se logra comprender por qué suceden muchas de las cosas aquí en la tierra. Así que el escritor de Eclesiastés lleva a este joven a que comprenda estos asuntos que pasan en la tierra, que la mayor parte de las cosas que ocurren debajo del cielo no ofrecen evidencia externa de que haya un Dios racional y moral por detrás de todas ellas. O sea, lleva a meditar a que, y eso se pasa como seres humanos, cuando vemos todas estas cosas que suceden en la tierra, nos llevan a pensar que quizás Dios no está en control de todas estas cosas. Nos ofrece evidencia externa de que haya un Dios racional y moral por detrás de todas ellas. No ofrece evidencia cuando vemos esos misterios. Y ahí, como lo demuestra el sermón mismo, el texto tiene como fin servir de advertencia, porque cuando el hombre se mete a la búsqueda de entender los misterios de la vida, entonces llega a esa conclusión de que quizás no hay un Dios racional y moral que está detrás de todas ellas. A eso llegan muchas personas a acusar a Dios de la maldad del mundo por buscar esas respuestas a todo. Pero el texto tiene como fin servir de advertencia contra la búsqueda desacertada de entendimiento, pues declara la conclusión desesperanzada que lleva en última instancia esta búsqueda si se la persigue en forma honesta y realista. Así que la sabiduría no está en el asunto de buscar comprender el por qué suceden las cosas. Eso es lo que nos quiere decir el predicador de ese texto en Eclesiastés. Ahora, ¿qué sentido tiene, por lo tanto, luchar y esforzarnos por nada si ahí el escritor no está diciendo vanidad de vanidades la vida? ¿Qué sentido tiene que nosotros luchemos y nos esforcemos si al final la vida es vanidad de vanidad? ¿Acaso no se ha de juzgar vanidad, vaciedad, frustración y correr tras el viento? Todo lo que hace el hombre, actividad que no podemos justificar como significativa en sí misma ni de valor alguno para nosotros mismos. ¿Qué de valor encontramos entonces en aquello que nos esforzamos en esta vida? Porque necesitamos nosotros quitarnos esas gafas de color rosa, por decirlo así, de la manera en que vemos el mundo. Necesitamos restregar nuestros ojos para volver a ver ahí el mundo exterior y lo que sucede a nuestro alrededor. Necesitamos echarle un vistazo fijo y prolongado. ¿Qué es lo que vemos? Y vemos que en el trasfondo de la vida hay una sucesión de ciclos de la naturaleza que parece no tener sentido. Vemos que su régimen está determinado por tiempos y circunstancias sobre los que el ser humano no tiene ningún control. Vemos que la muerte le llega a todos, tarde o temprano, pero en forma fortuita. Su llegada nada tiene que ver con merecimientos buenos o malos. Los hombres mueren así como las bestias, buenos y malos y sabios y necios. Todos han de morir. Vemos que el mal corre sin costo. Vemos también que en esta vida prosperan gente sin vergüenza, y los hombres buenos no prosperan. Y al ver todo esto, nos damos cuenta de que Dios obra de manera inescrutable, misteriosa. Por más que querramos entenderlos, no podremos. Así que no se trata de buscar respuesta a estas cosas. A esta conclusión pesimista, dice el predicador, nos llevará finalmente la expectativa optimista de descubrir el propósito divino en todas las cosas. Que hay un propósito divino en cada acontecimiento que nos pasa, que hay una mente infinita superior a la nuestra que lleva a cabo su propósito para su gloria. Y desde luego que tiene razón, por cuanto el mundo en que vivimos es efectivamente la clase de lugar que ha descrito. O sea, el escritor ahí nos
nos redirige al mundo para que lo veamos de forma realista y veamos que es Dios quien gobierna al mundo. Y cuando muchas veces pensamos que Él se esconde, cuando vemos que estas cosas raras suceden, que los perversos prosperan en esta tierra y los justos a veces luchan mucho y en pobreza, a veces pensamos que ¿por qué no hay justicia? Pero raras son las veces en que pareciera que hay un poder racional por detrás de todo lo que ocurre. Con harta frecuencia lo que no tiene valor sobrevive, mientras que lo que tiene algún valor perece. Aquel hombre valioso, aquel hombre que hacía bien a la sociedad es asesinado, mientras que el perverso, el malvado, el egoísta continúa su vida, su paso por esta tierra. Ser realista, dice el predicador, hazle frente a los hechos, toma la vida como viene, no serás realmente sabio mientras no lo tomes así. Debemos aprender a vivir con estas realidades en este mundo caído, pero el propósito es que entendamos cuál es la sabiduría de Dios en todas estas cosas. Porque la verdad es que Dios en su sabiduría, esta es la sabiduría de Dios, a fin de que seamos humildes y aprendamos a andar por fe, ha escondido de nosotros casi todo lo que nos agradaría saber acerca de los propósitos providenciales que está llevando a cabo en las iglesias y en nuestra propia vida. La razón es porque si nosotros conociéramos todas las cosas, entonces ya no habría ese sentido que trae gloria a Dios a través incluso del sufrimiento, a través de los misterios de la vida, y nos volveríamos superiores o independientes a Dios. Pero es a través de su sabiduría. El propósito es hacernos humildes, reconociéndolo a Él como el supremo Dios, para que podamos aprender a andar por fe. Y esto lo hacemos en la manera en que conocemos el consejo de su palabra. En esa sabiduría, Dios ha escondido las cosas que nos pasan. Pero los que son de Él, debemos tener certeza que estas cosas serán para nuestro beneficio, para conformarnos a la imagen de Cristo. Y Él está llevando a través de sus propósitos providenciales en su iglesia y de manera individual. Así que debemos caer ante Él. Nosotros no sabemos cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. ¿Quién puede reconocer todos estos misterios extraordinarios de la vida? Nadie, pero Dios los conoce. Y eso nos da certeza que Él lleva a cabo sus propósitos. De esa manera, sí ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Pero, ¿qué es en ese caso la sabiduría? Ahí en el pasaje de Eclesiastés, el predicador nos ha ayudado a verla que no es, porque nos ha descrito ahí las cosas. Si usted puede leer Eclesiastés, ahí va a encontrar por qué él habla acerca de vanidades la vida, de que al final los hombres y las bestias van al mismo lugar, a la muerte, al sepulcro. Pero el predicador nos ayuda a ver la vida en este mundo, a verla como no es, y nos da alguna indicación sobre lo que sí es. Por cierto que sí, por lo menos grandes trazos. Y Él nos dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Confía en Él y obedécele. Reveréncialo, adóralo, sé humilde su presencia y jamás digas más de lo que en realidad piensas. Y está dispuesto a sostener cuando hablas con Él. Haz el bien. Recuerda que algún día Dios te llamará a cuentas, como le decía al joven. Él le decía que, joven, alégrate en tu juventud y tome placer tu corazón en los días
de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Él está poniendo ahí delante de la realidad de los seres humanos, sobre todo en la juventud, que todo es energía, pero todas estas cosas que el hombre en su juventud hace y que toma placer en su corazón, al final, todas estas cosas Dios las va a juzgar. Así que recuerda que Dios te llamará a cuentas en aquel día. Por tanto, evita aún en secreto las cosas de las cuales pudieras avergonzarte cuando salgan a la luz en el tribunal de Dios, porque todas las obras de los hombres ahí serán expuestas delante del trono de Dios. Vive en el presente y disfrútalo plenamente. Los goces presentes son dones de Dios. Ahí el predicador nos está mostrando lo que es el don de la sabiduría. En esto consiste en que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos, en que le obedezca, lo adore y que sea humilde en su presencia, que considere todas aquellas cosas, incluso las secretas, porque estas cosas serán expuestas en aquel día. Así que ese es el camino de la sabiduría de la cual se nos habla. Naturalmente que no es más que una faceta de la vida de fe, es una vida de fe, la sabiduría. Porque ¿qué es lo que está en la base y la sostiene? Pues la convicción de que el Dios inescrutable de la providencia es el mismo Dios de la creación y la redención, lleno de gracia y de sabiduría. Podemos estar seguros de que el Dios que hizo este maravillosamente complejo orden mundial y que obró la redención de Egipto y que luego obró la redención mayor aún del pecado y de Satanás, sabe lo que hace y lo hace todo bien. Su sabiduría es perfecta, aun cuando por el momento pueda esconder la mano según nuestro parecer, porque no entendemos el obrar de Dios. Sin embargo, podemos confiar en Él y regocijarnos en Él. A eso se refiere, sobre todo para el creyente, que gócense aun cuando se encuentren en diversas pruebas y aflicciones, porque Cristo dijo, yo he vencido al mundo. Y esta es la fe la que vence al mundo, que nosotros creemos y somos hijos de Dios. Así que podemos confiar en Él y regocijarnos en Él, aun cuando no podamos discernir su senda. No se nos ha pedido que entendamos, porque nadie podrá comprender, sino que nos gocemos si padecemos por su nombre. Así pues, el camino de la sabiduría se reduce a lo que expresó Richard Baxter, un pastor de siglos pasados. Él decía en exclamación, oh santos que allí abajo os afanáis, adorad a vuestro Rey Celestial y al seguir adelante algún himno de gozo, cantad, recibid lo que Él os da y alabad aún por el bien y por el mal al que vive por siempre, jamás. ¿Cuántos de nosotros podemos alabar al Señor aun cuando la vida, según nosotros, no nos va bien, sino que nos acontecen muchas cosas a mal según nuestra vista? Pero si la sabiduría de Dios, si su misterio, su providencia es que por medio de las pruebas nosotros seamos purificados, seamos refinados como el oro, esas pruebas, esas adversidades son bendiciones para nuestra vida. Así que la manera de obrar de Dios es tan diferente a la nuestra. En conclusión, en esta noche, miramos ahí que la obra de Dios, al darnos sabiduría, es un medio para el fin elegido. El propósito de la sabiduría es un medio para el fin elegido. No es para obtener riquezas y cosas terrenales que al final se van a podrir en este mundo. No, el fin elegido es el de restaurar y perfeccionar la relación entre sí mismo y los hombres. Aquello que perdimos en Adán ahora está siendo recuperado en Cristo. Y de esa manera Dios lo hizo originalmente. Porque, ¿qué es esta sabiduría
que nos da a Dios, como hemos visto, no consiste en compartir todo su conocimiento, sino en una disposición a confesar que Él es sabio y que nosotros alabemos con la sabiduría de Dios y en aferrarnos a Él a la luz de su palabra en las buenas y en las malas. Así pues, el efecto del don de la sabiduría es el de hacernos más humildes. Señor, no comprendo las cosas por qué suceden, pero me humillo delante de ti, al único sabio Dios, y en esa manera gozosos, más santos, más prontos a percibir su voluntad y más resueltos en su cumplimiento. Eso traerá como consecuencia vivir menos agobiados de lo que estamos ante las cosas oscuras y dolorosas de las que la vida en este mundo caído están llenas. El Nuevo Testamento nos dice que el fruto de la sabiduría es la semejanza a Cristo, paz, humildad y amor, y que su raíz es la fe en Cristo como manifestación de esa sabiduría de Dios. Así el tipo de sabiduría que Dios espera poder dispensar a los que se la pidan es una sabiduría que nos liga a Él, una sabiduría que ha de encontrar expresión en un espíritu de fe y en una vida de fidelidad. Queremos esa sabiduría de Dios. De eso se trata la sabiduría de Dios. ¿Quieres ser conformado a la semejanza de Cristo, a vivir en humildad, paz y amor, adorando a Dios? Si eso no le atrae, si eso no es lo que usted busca, déjeme decirle que es de las personas que desprecia la verdadera sabiduría y vivirá como un necio en este mundo. Y al final los necios irán de mal en peor, porque aunque el necio o el malvado pueda tener en esta tierra disfrutes, placeres, eso será como la hierba que en la mañana florece, pero en la tarde se marchita. La vida del ser humano es pasajera y nadie tiene potestad sobre su propia vida. Así que depende mucho de la manera en que querramos vivir en este mundo. Oremos en esta noche para finalizar. Dios, te damos gracias por el banquete de tu palabra en esta noche. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría eres tú, Señor. Y que la sigues usando para conformar a personas pecadoras y merecedoras de tu gracia, para traerlas a ti, Señor, y conformarlas a la imagen de tu Hijo amado, el Cristo. Y darnos, Señor, esa justicia de Cristo para declararnos santos, sin mancha y sin arruga delante de ti, pero no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Cristo, quien es el hombre perfecto, el que vivió la ley, que la cumplió de manera perfecta, pero también que es Dios, es nuestro Dios y Salvador. Y que en esta noche, Señor, podamos meditar en la sabiduría, no de esa manera de buscarla para obtener respuesta a todo lo que nos acontece, sino en caer en humildad, rendidos delante de ti y decir, Señor, tú eres sabio y estás llevando a cabo tu propósito en mí, aunque no entienda las cosas, tú eres sabio y poderoso y sé que al final de todo será para mi bien. Pero aquellos, Señor, que viven fuera de ti, de esa sabiduría, te rogamos en esta noche que les atraigas a la verdadera sabiduría para que ya no vivan en los placeres, en los deseos de este mundo, por el cual, Señor, conducen a un camino de muerte y de perdición, Señor. Concédeles el don de la vida eterna para que puedan ser tus hijos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar un jueves más conectados. Continuaremos la siguiente semana con estos temas tan interesantes e importantes para nuestra vida. Que Dios les bendiga y que sigan disfrutando